Bien, muchas gracias a todos los hermanos y hermanas. Damos la bienvenida al grupo 2 de trabajo. Una vez que hemos visto el video introductorio en torno a la Maloca 3, pues en función del tiempo vamos ya a avanzar. Me presento, soy Andrés Tapia, soy dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeñae, y voy a estar moderando este grupo 2 sobre poder local para el día de hoy. Previo a ello, quisiera dar un breve antecedente para que posteriormente a ello podamos pues ya iniciar con el debate. Para ello, yo voy a estar moderando como indicaba y tendremos un equipo de compañeros, compañeras que estarán haciendo pues la relatoría que será presentada a partir de las 4 de la tarde en la plenaria general. Es decir que en estos momentos, no sé cómo están con la hora allá, pero tenemos las 2:12, exactamente 2:10 que hemos arrancado este grupo, pues luego de esta introducción estaremos teniendo exactamente hasta las 4 de la tarde recogiendo todos los criterios, todo el debate, para a partir de ello ya con todo lo que se recoja ser presentado en la plenaria a partir de las 4 de la tarde. Frente a ello quisiera poner unos breves antecedentes en torno al tema que nos convoca en este grupo 2, el cual tiene que ver con el poder local, con el autogobierno comunitario, con el principio de la libre determinación de los pueblos y nacionalidades, que lógicamente es un tema que ha sido recurrentemente nuestra bandera de lucha, al menos hablando de la experiencia de la Amazonía ecuatoriana y sin duda desde la experiencia de todos los pueblos de la Pan-Amazonía. Y para ello es importante también reparar, si estoy hablando un poco rápido, me disculpan, voy a ir un poco más pausado. Para ello es importante reparar en que según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos en 1976, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para lograr este objetivo, los pueblos disponemos libremente o podemos disponer libremente de nuestras riquezas y recursos naturales y en ningún caso podrán privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Por tanto, los estados, como parte, todos los firmantes, tienen la responsabilidad de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación. También dentro del convenio 169 de la Organización de la OIT en 1989 se señala que para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas es necesario establecer medidas adecuadas sobre diversos asuntos mediante mecanismos de consulta, participación, control indígena y responsabilidad indígena. Este tiene como objetivo asegurar que los pueblos interesados incidan en las leyes, las políticas y los programas que les afecten y que incidan en su futuro. La libre determinación o autodeterminación de los pueblos indígenas se expresa en la determinación de sus propias instituciones políticas y en la construcción de mecanismos de participación que les den acceso sin discriminación a las esferas políticas y económicas de un Estado. Además, esta se expresa el respeto de sus sistemas de representación y en su capacidad de decidir sobre sus prioridades para el desarrollo de sus territorios y recursos naturales. También sobre los derechos territoriales, es importante señalar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 26, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra manera utilizado o adquirido. Y de igual manera que los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Finalmente, los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas que se trate. Luego de este breve antecedente, también me permito recordarles a todos
quizás ya lo han revisado en la metodología y las indicaciones previas a las malocas realizadas el día de ayer, el día de hoy y a los grupos en los cuales ya han venido participando, pero algunas reflexiones generales que podamos tomar en cuenta para este debate que vamos a mantener es pues cómo relacionar los gobiernos comunitarios con las instituciones oficiales, precisamente en función del antecedente que había presentado en base a tratados internacionales, cómo desarrollar la autonomía frente a políticas públicas como el convenio 169, precisamente que habíamos referido, cómo nos formamos en temas de gestión pública para avanzar en el reconocimiento de sujetos colectivos amazónicos como autoridades ambientales, qué prácticas se deberían adoptar para facilitar la participación efectiva de las mujeres en el gobierno comunitario de la Amazonía y también de los jóvenes, habría que agregarlo aquí, y ya como un marco de cuestionamiento o de pregunta para este grupo en el que vamos a hablar sobre el poder local, y donde podemos aportar en base a nuestras propias experiencias. También tenemos como algunas preguntas de orientación, pues por ejemplo, ¿cuál es nuestra mirada sobre los problemas de la Amazonía en este tema? ¿Cuáles son las características principales del problema, sus impactos diferenciales y cuáles propuestas constituyen falsas soluciones? ¿Qué cualidades deben tener nuestras propias propuestas alternativas a estos problemas? ¿Cuáles estrategias implementamos para avanzar en la construcción comunitaria de estas alternativas? Serían como las guías que vamos también a tener en el momento de nuestra intervención. Como va a ser pocos minutos que tenemos debido a la grandísima participación en cada uno de los grupos, pues intentaremos, voy a estar justamente cumpliendo esta función de moderación, de que en 2 minutos podamos sobre todo enfocarnos en esta parte de las propuestas, las alternativas, para que esto sea recogido en el momento de la relatoría y luego presentado en la plenaria general. Así que tras ese breve antecedente, quisiéramos pues ya iniciar, así que vamos a ir revisando las orden de intervención. Tenemos el grupo del WhatsApp, no sé si todos los que están ahorita participando en el Zoom están ahí, donde se pueden realizar las preguntas, y obviamente también el chat de este Zoom, en base al cual iremos dando las palabras, ¿no? Entonces, podríamos empezar ya. No sé si alzando la mano o escribiendo en el chat, podríamos empezar de plano ya con las distintas intervenciones, propuestas que tengan que plantear cada uno de ustedes. Aquí, bueno, en el chat por el momento hay varios saludos. Desde los hermanos de Colombia, de Puerto Leguízamo, bueno, son saludos también de la REPAM, desde Oxfam. Entonces, ahorita ya abriríamos la plenaria, el debate. Quisiéramos ir receptando todas sus propuestas y también a los compañeros de la relatoría que nos puedan ayudar en la respectiva registro. Así que, compañeros, compañeras, estaríamos abiertos ahora. Tenemos 31 participantes en la sala en estos momentos, seguramente algunos más ingresarán, y estamos con también la traducción simultánea a 5 idiomas. Así que en estos momentos abriríamos, compañeros y compañeras, para todas las propuestas que deban ser planteadas. Pueden alzar la mano o escribir en el chat, yo voy a estar moderando y controlando el tiempo. Entonces, Dosimier Almeida de Vasconcelos, por favor, compañera, adelante. Boa tarde, falando aqui diretamente de Altamira, Pará, Xingu, Brasil. Diante da temática de agora, desta maloca, penso justamente que, em relação ao nosso olhar sobre a Amazônia, o grande problema fundamental são a implantação de projetos de desenvolvimentos que não são de acordo com a realidade, a cultura e a história dos povos amazônicos, que são impostos sem respeitar o direito de consulta livre, prévia e informada que a OIT, através do número 169, garante aos povos da Amazônia. E esta é a grande dificuldade que ocasiona todas as demais consequências socioambientais e políticas em nossa região.
Uma outra coisa que também, como qualidade de proposta, a gente pode falar em relação a políticas públicas, é a incidência no sentido de que sejam respeitadas os acordos internacionais e também aquilo que garante o direito dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e campesinas, e é importante consolidar a economia através dos saberes, recursos e produtos que nós, durante séculos, ensinamos e guardamos à Amazônia. E, por outro lado, o cuidado de espaço, reconhecimento, valorização, através da formação, da ação, da participação das mulheres, que já dentro da Amazônia têm ajudado e contribuído a todos esses séculos na salvaguarda do território e dos povos, para que assim a gente possa concluir o nosso projeto de bem viver em toda a Pan-Amazônia. Muchas gracias, Dosimier. De igual manera, nos pide la palabra los hermanos o hermanas de FOSPA Venezuela. Perdón que no tengo el nombre, no aparece, pero adelante, hermanos de FOSPA Venezuela. Habla rápido, pero habla tú. Sí. Dale, buenas tardes. Sí. Vamos a pedir la palabra luego porque estamos discutiendo entre nosotros para dar unos aportes. Ya. La palabra al compañero Compañeros, ¿se nos fue la conexión o no sé si solo yo no estoy escuchando? Aló, buenas tardes. Disculpe, como con FENIADE, no tenemos su nombre. Desde Venezuela. Sí, adelante. Solicito que por favor Buenas tardes, compañero de comunicación con FENIADE, no tengo su nombre. Por favor, si nos pueden hacer la venia de darnos la palabra luego del próximo orador, que estamos finiquitando nuestros aportes bien precisos. Gracias. Sí, de acuerdo, gracias. Entonces ya la anotamos para más adelante, nos indican cuando ya estén listos. El compañero José Boy de Vivat Internacional Brasil, Comité FOSPA Santarém, escribe ahí, no sé si está pidiendo la palabra. Adelante. Sí. Sí. ¿Hay espacio ahora? Sí, adelante. Bueno, soy José Boy del Comité FOSPA Santarém. Como Doris habló ahora de Altamira, Pará, yo soy de una necesidad también. Tenemos aquí el problema con la invasión de las tierras indígenas por parte del garimpo del oro. Y aquí el poder local es el grande reto que nosotros no tenemos, como el gobierno brasileiro. Bolsonaro ha dejado de atender las necesidades básicas en tiempos de pandemia de los pueblos indígenas. Por tanto, hay una invasión de los terratenientes, de los madereros, de los explotadores del garimpo ilegal en las tierras indígenas. Yo creo que eso es muy grave para nosotros porque el gobierno brasileño ha motivado la invasión en las tierras indígenas y él tampoco ha hecho la demarcación de sus tierras, de sus territorios. Por eso la lucha tenemos aquí con Repan, la campaña La Vida por un Fio, la autoprotección de las comunidades y de las personas amenazadas con el programa de defensores de derechos humanos. Los indígenas son los más afectados. Por tanto, creo que el tema del poder local es muy importante para nosotros en el FOSPA, para decir que tenemos que tener una lucha internacional, para decir a todos que necesitamos estar juntos en la defensa de los pueblos, de los territorios y también de la vida con la salud, con la educación y con la agroecología
com a produção das plantas medicinais. Por isso, eu creio que necessitamos fazer o foro del governo popular com as populações tradicionais. Creio que isso é muito importante e o tema que estamos juntos agora, nos conhecendo. Vivat Internacional é uma ONG em la ONU para os direitos humanos. Hemos utilizado isso para fazer uma denúncia em Genebra e também em la ONU e la violação de los direitos de los pueblos indígenas, de la construção de hidroelétricas, de la minería e assim também do agronegócio de la soja, que é a destruição da natureza com as queimadas. Portanto, hablo em nome de los pueblos que estão unidos em la defensa de sus territorios. Gracias. Muchas gracias al hermano José. Hay algunos compañeros que están accediendo recién a la sala. Les damos la bienvenida. 3 compañeros habían accedido. Seguimos aumentando el número de participantes. Solo para comentarles a ellos, entonces, habíamos dado el marco general de este grupo de poder local y ahora han empezado varias intervenciones ya con distintos planteamientos o propuestas en torno a este grupo. Estas están siendo pues sistematizadas por la relatoría con la compañera Paola y luego que finalicemos el espacio hasta las 4 de la tarde será el espacio de la plenaria general. Había intervenido desde Brasil la compañera, perdón si no pronuncio bien, Docil Mieire. También los hermanos del FOSPA Venezuela habían solicitado espacio para intervenir más adelante. En cualquier momento, cuando estén listos, me pueden avisar porque ellos están trabajando en un comité local, en un punto territorial, entonces estaban como afinando su propuesta y luego la van a mocionar acá. Y justo habíamos escuchado al compañero José Boing de Vivat Brasil, quien había intervenido y también ha hecho una propuesta en torno a la unidad. Así que nosotros la metodología va a ser que seguimos recogiendo pues la palabra conforme la van pidiendo, sobre todo enfocado en las propuestas en torno a este tema. No sé si alguien más estaba pidiendo, no tengo dentro del chat, bueno, dentro del chat hay comentarios o están aportando al debate que se está dando. Por favor, la relatoría también tener en cuenta los aportes en el chat. Hay varios mensajes ahí aportando justamente a este debate. Si alguien más quiere la palabra, pues le damos paso. O no sé si a los hermanos de FOSPA Venezuela, que están allá reunidos, ya tendrían listo su intervención, también podrían intervenir. Tenemos también un grupo de WhatsApp, también ahí estamos receptando si hubiera que pidan la palabra. Por el momento nadie lo está pidiendo, pero quisiera comentar lo que están señalando en torno a la importancia de firmar el 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada a los pueblos mediante proyectos o encaminamientos o acciones en sus territorios y campañas de autoprotección a las lideranzas y a los líderes y territorios amenazados. Es un aporte que hace Doris Meire, quien ya había intervenido justamente abriendo este debate. Entonces son mensajes complementarios que los voy a ir también mencionando para que sean tomados en cuenta en la relatoría. Esto está en portuñol o traducido de portuñol a español. A esta problemática que lo hablaba el compañero anterior se suman los impactos perversos del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, el acaparamiento de las tierras, la minería ilegal, las invasiones de tierras indígenas y asentamientos campesinos que violan derechos y amenazan vidas. Bueno, son escenarios comunes que los enfrentamos todos. También enfocarlo dentro de lo que habíamos puesto al inicio en torno a estos tratados internacionales que garantizan el principio de libre determinación y autonomía. Importante tener en cuenta esto también para las propuestas que vayamos dando.
No sé si hay más compañeros que quisieran intervenir ahora en estos momentos. Estamos esperando a los hermanos de Venezuela que nos habían solicitado, pero estaban ajustando su propuesta porque están en un grupo en territorio con más compañeros reunidos para lanzar sus propuestas. Entonces, el momento en que estén listos, pues les vamos a receptar. Mientras tanto, tenemos el chat. Bueno, no hay más comentarios. Quisiéramos seguir animando a todos los que están participando aquí a que puedan realizar sus propuestas. Bueno, tenemos 40 participantes ahora, entonces todos aquellos quienes quieran intervenir en torno a este tema, pues bienvenido sea, compañeros y compañeras. Nos pide sí, ahora FOSPA Venezuela, entonces nos pide la palabra. Adelante, hermanos. Saludos. De FOSPA Venezuela. Saludos. Saludos, ¿me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Adelante. Sí, ¿me escuchas? Claro. Sí. Nos saludo a todos los compañeros participantes de aquí de FOSPA Capítulo Venezuela. Queremos dar nuestro aporte en el grupo 2 construcción organización comunitaria que hemos tenido desde aquí de Venezuela, y siempre queremos estar aquí Amazonas Venezuela como un espacio para aportar y seguir en colectivo. Venezuela Amazonas. Nosotros aquí, nacional, el convenio 169 de la Organización de Naciones Unidas. En este caso, en un capítulo de nuestra Carta Magna, nacida a través de un proceso constituyente popular, generamos una serie de leyes orgánicas también importantes, como la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, el idioma, educación propia, jurisdicción especial indígena, en la cual tenemos una representación de los pueblos indígenas que son elegidos bajo su uso y costumbre a través del poder electoral nacional. Y bueno, se creó un Ministerio de Poder Popular para los pueblos indígenas. Esa experiencia que hemos tenido por unos largos años, aproximadamente unos 13, 14 años desde la constitución de esta estructura de gobierno, y estas experiencias en las comunidades y pueblos indígenas, queremos nosotros compartirla con de los compañeros de las Amazonias, que vienen haciendo un esfuerzo gigante para poder concretar esa autonomía y esa participación de los pueblos amazónicas dentro de los asuntos de público, dentro de los asuntos de tomas de decisiones, en el tema legislativo, para el beneficio del... Aquí en Venezuela, de la constituyente 99 y esta constituyente que sigue en vigencia en 2017, ha venido profundizando democrático, protagónico y participativo, un carácter de gobierno popular, y desde el Estado Amazonas, bajo esos elementos jurídicos que nos permite esta constitución que tenemos actualmente, de concretar de las comunas, que en otro espacio, en otros territorios se conoce como comunidades locales. Nosotros aquí la llamamos comuna. Es una instancia de articulación de las comunidades locales, de las comunidades indígenas, donde genera una serie de estructuras de participación en lo ejecutivo, en lo administrativo, en lo legislativo, por esa facultad popular de legislar en el asunto de las resoluciones de conflictos dentro de las comunidades. Coordinación, administración de los recursos públicos del Estado que por eso nos corresponde a nosotros los pueblos. Bajo este ejercicio y bajo ese gobierno popular en Venezuela, se han creado una serie de compendios de leyes orgánicas populares, como la Ley de Poder Popular, la Ley de Consejos Comunales, de Comunas, de Planificación Pública y Popular, de Contraloría Popular,
la ley de transferencia y competencia a estas comunidades locales o comunas, la ley de los comités locales de abastecimiento y producción, la ley de comunicación popular. O sea, podemos decir que dentro de ese andamiaje de la estructura político-territorial del Estado, nosotros tenemos una serie de elementos muy importantes para concretar esa autonomía del poder popular, esa acción del poder local para nosotros allí, desde nuestra multiculturalidad, de nuestro conocimiento, de nuestros saberes, de nuestras realidades propias, de nuestra región amazónica, el destino que queremos nosotros, el destino. Cada comuna tiene 5 frentes muy importantes, que se le llaman los frentes de lucha de las comunidades o los frentes de lucha de las comunas como un elemento de organización superior. Uno es el elemento ético-moral, que es el grado de conciencia que va creciendo de acuerdo a la relación social que este accionar genera. Lo otro es lo político, que es la participación activa del pueblo en su rol protagónico. Lo otro es lo social, que es el desarrollo de la suprema felicidad, el autogobierno, el poder hacer, el administración social, la justicia social. Otro frente es lo territorial, es la administración que tiene el pueblo de su territorio, geografía comunal y todo lo que en ella se encuentra para preservarla, para a través de ella generar procesos de producción, procesos de desarrollo en lo técnico, en lo educativo. Y por último tenemos también el tema económico. De acuerdo a estos 5 elementos, la comuna viene generando aquí en el Estado son una experiencia muy importante, muy importante. Y termino con esto que nosotros nos conferimos. Digo nosotros porque fueron los pueblos, a través de un proceso constituyente, que se abrogaron este poder en la Carta Magna. Y es el poder de ser poder popular. Nosotros, el artículo 2 de una ley orgánica, y lo reza de esta manera. Poder popular en organización edifique este Estado comunal, este Estado popular. Entonces, también le da un carácter a este concepto de poder popular aquí en Venezuela, le da un carácter de poder supraestatal. Por encima del poder popular no hay nada. No hay nada, porque la Constitución lo hacemos nosotros, porque dentro de nuestra Carta Magna el pueblo es el depositario del poder constituyente originario. Y también nos abrogamos este poder popular. Por eso, la experiencia de las comunidades locales, que nosotros aquí lo llamamos comunales, comités de producción, queremos compartirla con el resto de los compañeros de la Amazonía. Y bueno, Amazonas Venezuela está abierto para la visita de muchos compañeros para que se lleven esa experiencia en los países. Es necesario un proceso constituyente, transformador en todas esas áreas amazónicas. Y de aquí la apoyamos. Todos los países de América Latina están pidiendo proceso constituyente para que se pueda imponer el poder y se pueda verdaderamente un desarrollo desde las bases, una concreción de un nuevo modelo desde las bases y desde las comunidades locales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos de Venezuela. Bueno, ha sido una... Gracias. Ha sido una intervención amplia, pero entendemos que recoge lo que se está debatiendo en el grupo allá. Entonces, muy importante. Vamos a continuar con las intervenciones. Les pedimos ajustarse en el tiempo. Había alzado la mano ese obispo, no tengo el nombre. No sé si sigue ahí, porque también la compañera de Mocoa nos está pidiendo la palabra. Lucía Barbosa. Pero no sé si antes de eso sigue ahí le tenía como ese obispo al compañero que estaba alzando la mano. No sé si sigue allí. Y si no estuviera, pues a la compañera, daríamos el paso a la compañera desde Mocoa, Lucía Barbosa. Sí. Hola. Hola, compañera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, aquí quería presentar una pequeña reflexión frente al tema de
como uno de los mayores vacíos que hay en este momento en la construcción de poder y sobre todo de poder en general, pero sobre todo de poder local, es el tema de la participación de las mujeres. Entonces, me parece que es importante, uno, que por un lado no veamos el tema del poder solamente desde lo administrativo y como desde esas instancias más de toma de decisiones un tanto, bueno, digamos, políticas, que todo es político, sino que también entremos con el tema del poder desde el cuidado. Y desde allí, entonces me parece importante que dejemos una reflexión, uno de cómo en un nuevo modelo de poder local entendemos el poder como esa capacidad de agenciar la vida de forma autónoma que nos permita tomar decisiones para la resolución de todo lo que abarca integralmente el cuidado, la reproducción, tanto de la vida familiar, comunitaria, social, que nos garantice una nueva manera de pensarnos de forma autónoma en nuestras relaciones. Y en ese sentido quiero dejar como una especie de pregunta, y es, ¿de qué manera desde un nuevo modelo de poder se tiene en cuenta temas como el cuidado y la reproducción social que permitan que las mujeres liberen tiempos para la participación y para ejercer esos otros roles de lo público, que no se limita, aunque el poder está construido desde la base, desde las necesidades básicas, cómo los hombres empiezan a participar también mucho más en ese cuidado y producción de la vida, y las mujeres a la vez hacemos un tránsito hacia la oportunidad de participar en los espacios públicos que también conforman el desarrollo pues de la integralidad de la vida. Era un poco en ese sentido que me parece clave que desde esta construcción de poder tengamos en cuenta el papel de la mujer. Gracias. Muchas gracias a la compañera Lucía desde Mocoa. No sé si sigue ahí, le tenía como ese obispo, estaba alzando la mano, pero parece que se desconectó. Entonces quisiera saber si todavía está ahí, o si no, algún otro compañero y compañera que nos pueda ayudar. Sí, adelante. Saludos. Bueno, por acá de nuevo, FOSPA Venezuela. Queríamos aclarar a los compañeros que, bueno, nuestro planteamiento no tiene que ver con lo que decía la compañera. O sea, para nosotros poder desarrollar poder popular en nuestras comunidades, se tiene que hacer una acción política y se debe elevar a cualquier nivel internacional. Se tiene que elevar un planteamiento más profundo en las varias estructuras que pueda haber. No podemos generar un poder local sin la participación activa política en los asuntos del Estado-gobierno, que es quien muchas veces nos oprime, nos bloquea, nos cercena el derecho de pensar, el derecho de nuestra autonomía dentro de nuestro territorio. Por eso es necesario la participación activa política de los pueblos en los asuntos que le conciernen a ellos. Eso era una opinión desde acá de Venezuela. Gracias. Igual, justamente por eso es un debate, ¿no? Podemos incluso discrepar o hacer precisiones que fueran. Lo importante es que cada quien desde su perspectiva pueda, pues, hacer estos planteamientos y que lo vayamos como recogiendo. Había algunos aportes en el... Yo quisiera decir en ese sentido, si es posible. Sí, siga, adelante. Sí, quisiera decir que no es que esté en contra de lo que los compañeros plantean, solo que me parece muy importante que es que siento que nosotros en estas construcciones de poder y de participación social siempre nos quedamos muy en el afuera y se nos olvida el cotidiano de la vida y donde surge realmente el sujeto social no es cuando se relaciona afuera, sino desde la base, desde ese entorno de familia que es el que lo construye y luego va con un modelo de familia totalmente incluso capitalista y todo, y luego pretende un modelo de participación alternativo. No es posible. Claro, yo no estoy en contra porque obviamente la participación tiene que incidir allá en el afuera, pero si la base está hecha de una manera distinta, no va a permitirlo, entonces vamos a tener un modelo que no puede ser sostenible como poder local y pues con toda la incidencia a nivel amplio.
Gracias por la aclaración a la compañera Lucía. Por favor, los compañeros que no están interviniendo, que puedan silenciar sus micrófonos. Bueno, nosotros seguimos avanzando en este debate. Juan Clímaco, voy a leer también para poder también incorporar todos estos aportes. Juan Clímaco nos dice, desde Putumayo, el poder local se ha venido vulnerando este derecho por la reactivación del conflicto y las políticas nefastas del gobierno, que no ha tenido voluntad de dar una solución al problema de las tierras. El tema de las drogas hace que nuestras comunidades no podamos ejercer el gobierno de los pueblos indígenas del Putumayo. También Luis Urrego nos señala el poder local, gestión de tierra y territorio. Oh, perdón, estoy un poco rápido. Voy a hablar devagar. Poder local. Luis Urrego nos señala poder local, gestión de tierra, territorio, desde los saberes locales consensuados. Ahora bien, la pregunta es, una gestión de tierra, territorio, un poder local, ¿para qué modelo de desarrollo? ¿Qué modelo socioeconómico? Es la pregunta de fondo. Importante estas preguntas, ¿no?, que se plantean también. Quizás en torno a esto puede también alguno de los compañeros también plantear o intentar responder estas preguntas colectivamente. Y voy a repetir de Juan Clímaco. Desde Putumayo, el poder local se ha venido vulnerando este derecho por la reactivación del conflicto y las políticas nefastas del gobierno, que no ha tenido voluntad de dar una solución al problema de las tierras. El tema de las drogas hace que nuestras comunidades no podamos ejercer el gobierno desde los pueblos indígenas del Putumayo. Bien, estos comentarios han sido incorporados en el debate aquí en el chat. Importante, nos señala Luis Fernando, importante hablar de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Lógicamente, desde la perspectiva de cada país hay puntos específicos que sin duda son parte del debate. Pero para seguir avanzando, no sé si hay más intervenciones. Para quienes de pronto se juntaron, voy a recapitular. Hay compañeros que acaban de ingresar hace pocos minutos. Estamos prácticamente en la primera hora o llegando a la primera hora de este grupo 2. Están más o menos 40 compañeros de distintos países participando. Habíamos luego de la introducción o del inicio de toda la Maloca 3, entrado a los grupos y había presentado un contexto, una argumentación en torno a varios puntos del derecho de los pueblos a la libre determinación, sobre todo fundamentado en los tratados y acuerdos internacionales. En base a eso se habían planteado algunas preguntas y necesidades de planteamientos de propuestas, y ya en varias intervenciones se han ido poniendo, ¿no? Desde Brasil hemos tenido aportes, desde Venezuela hemos tenido aportes, desde Colombia también hemos tenido aportes. Entonces, en estos momentos se está recogiendo todo esto en la relatoría, tenemos todavía tiempo para seguirlos recogiendo. Entonces, sería importante que, además de poner como sus comentarios en el grupo de chat, que también se lo va a recoger, también pues poder plantearlo aquí, conversarlo con todos, ¿no? No tenemos, por el momento no nos están pidiendo la palabra. Fospa nos pide la palabra ahora. Por favor, hermanos. Adelante. Hola, compañeros, compañeras. Soy Javier Marín. Le había cambiado el nombre ahí, que decía Fospa, pero soy Javier Marín. Yo quisiera aportar en los siguientes elementos. Es que hemos, en diferentes oportunidades y en la Maloca ayer y esta mañana, hemos visto que el territorio es un elemento muy importante para la existencia de los pueblos. Es la base material y espiritual de los pueblos, de las culturas. Sin el territorio es el que le da sentido a la existencia de cada una de las comunidades en sus territorios. Pero hemos visto que de una u otra manera durante muchos años los territorios han sido intervenidos
y por lo tanto han fracturado en la misma manera como se ha fracturado la naturaleza, se han fracturado las culturas, las identidades, se ha perdido la cosmovisión propia, las visiones propias, las formas de vivir, de convivir y de sobrevivir de manera propia. Y por tanto, se trata de recuperar todo ese conjunto de elementos que permitan a los pueblos volver a gestionar su propio territorio, su propio proyecto de vida. Implica que, en términos de lo que se denomina actualmente, es cómo recuperar el control del territorio que ha sido invadido por tantos años y recuperarlo entonces desde una visión propia, desde unas maneras de convivir propias, de organizar la vida de acuerdo a la cosmovisión propia. Y es lo que podríamos denominar hoy el gobierno comunitario, lo comunitario como el sentido solidario de pertenencia al otro y al territorio y a la naturaleza que permite vivir en comunidad, del sentido de comunidad. Es muy diferente al de las relaciones sociales que es la civilización occidental nos ha impuesto, en el sentido de que son relaciones contractuales, y en contraposición a esas relaciones contractuales que se basan sobre la propiedad privada, cómo oponemos una relación basada en la solidaridad, que es la relación comunitaria, el sentido de lo comunitario, que es muy propio inclusive de los pueblos latinoamericanos, y es ahí en donde ha habido la mayor resistencia a dejar a los pueblos dejarse someter en las lógicas de la civilización occidental. Entonces, se trata de eso. Entonces, ¿cómo distinguir? ¿Qué distinguiría a un gobierno comunitario de un gobierno institucional? Inclusive en la apuesta de ganar autonomía. La autonomía tiene que ver con eso. Entonces, tiene que ver con eso en su propio proyecto de vida para su territorio, cómo lo gobierna, cómo ordena el territorio. Esta mañana en la Maloca de Identidad se hablaba que teníamos que no, digamos, ordenar, algunos pueblos indígenas dicen armonizar el territorio u ordenar el territorio de acuerdo al agua, y tomando un concepto que se está manejando en estos momentos de la gobernanza, hacer la gobernanza del agua, o sea, gobernar junto con el agua, como lo hace el agua en la naturaleza, por ejemplo. Y entonces se trata más de rescatar una serie de elementos que hacen parte de las formas de gobierno, de la forma de relacionar, de participar, de decidir, y con qué visión sobre todo sobre los territorios y sobre la comunidad. Y en ese sentido es muy distinto a lo que la sociedad occidental ha construido como formas de gobierno, que es lo que generalmente ha venido llamando el Estado y la institucionalidad. Y por eso entonces reconocer que las formas de participación de los pueblos también las da a través de sus propias organizaciones, y que sus propias organizaciones tienen capacidad de definir también mandatos, de construir política pública, ¿sí? Si se pudiera llamar así, pero son mandatos. Y por lo tanto también la lógica hoy, la apuesta es que hoy las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias tengan, ganemos en una visión distinta respecto a los derechos. Es decir, ya no se trata de exigirle derechos a los gobiernos y a las empresas, porque los gobiernos y las empresas son los que han creado los problemas y entonces no nos lo van a venir a solucionar. La idea es que también desde esa perspectiva nos planteemos en una posición autonómica y que podamos entonces avanzar en ese sentido de realizar nuestros derechos. No solamente se trata ya de exigir, sino también construir la capacidad de realización de esos derechos, y esa capacidad de realización tiene que ver con ganar la capacidad del control del territorio desde una visión de gobierno propio. Y ahí, pues, reconocer de todas maneras que va a estar presente la institucionalidad y, por lo tanto, la inquietud que se ha planteado, bueno, ¿cómo es la relación entre esto que podríamos llamar un proceso comunitario, un proceso de gobierno comunitario, con la institucionalidad que tenemos en los territorios? Gracias, hermano. No tenemos
bueno, teníamos un comentario de Juan Clímaco en el grupo, es poder crear un modelo económico basado en uso sustentable y sostenible de la Amazonía. No nos están pidiendo más la palabra, pero si hubiera otras intervenciones, por favor, para seguir continuando. También quisiera que me confirmen la compañera que nos está ayudando en la relatoría, Paola, si está pudiendo receptar todo, si hay alguna necesidad en esa parte, sobre todo porque hay, a pesar que han habido varias intervenciones con la palabra, también ha habido bastantes aportes en el chat, ¿no? Muy valiosos que prácticamente todos ya los he leído, pero quizás se nos escapa alguno, entonces también vale la pena recogerlo, ¿no? Sí, muchas gracias, Andrés. Estoy tratando de ir retomando todo lo que se plantea y quizás es importante mirar las preguntas orientadoras nuevamente, este tema de las problemáticas con las que estamos entendiendo esta construcción del poder local, pero también identificar cuáles serían estas cualidades, ¿no?, que deben tener las propuestas alternativas que se plantean para construir este poder local y también las estrategias para poder avanzar, porque creo que todos esos temas son los que nos van a permitir presentar, bueno, primero desarrollar una buena discusión acá y luego presentar unas propuestas interesantes en la plenaria. Sí. Gracias a Paola. Ella nos está apoyando en la relatoría, entonces tendríamos una base, una vez que ya hemos transcurrido la primera hora de este grupo. Recordemos que estamos en el grupo sobre poder local. Estoy tratando de identificar si hay más aportes. Entonces, igual seguimos ahí abiertos, compañeras que quieran pues realizar sus intervenciones para poder seguir recogiendo las propuestas. Los hermanos de Venezuela piden la palabra. Adelante, hermanos. Saludos, por aquí Jarbas del Comité Nacional de FOSPA, capítulo Venezuela. Queríamos seguir aportando en este temazo, que es el tema no comunitario. Importante, compañeros y compañeras, con todo el respeto se lo decimos. Lo romántico, los planteamientos son válidos, pero lo que tenemos que pensar es cómo disputar el territorio, poder ser gobierno. Sin duda alguna, con movilización en la calle. Si no, veamos el ejemplo actualmente de los hermanos de Chile, el pueblo mapuche que está en la calle, que tiene años de lucha. Hoy por hoy son parte disputando poder desde la calle. Están en un proceso, vías a un proceso constituyente, sin duda alguna, porque construir gobierno de alguna otra manera siempre de un Estado, dentro de una república, tener ese pacto social que nos convenga a todos y a todas los habitantes de X país, de dicho país, en este caso más de Venezuela. Nuestro aporte en esta segunda intervención tiene que ver con eso, cómo lograr ser desde el territorio, sin duda alguna, disputándolo. Una de las acciones que hay que hacer, bueno, los hermanos de Colombia, veamos el ejemplo de los pueblos originarios del Cauca, que llegaron hasta Bogotá hace poco con un minga indígena, donde están exigiendo que los atienda socialmente, pero que también le den participación política desde la institucionalidad colombiana, desde el Estado colombiano. Ese es el gran reto que hoy tenemos dentro de nuestra cuenca amazónica. ¿Cómo hacer para que nuestros hermanos de Tarapoto, el gobierno peruano que cada vez se sigue hundiendo por su nivel de corrupción, le presten atención? Entonces, uno de nuestros grandes aportes es movilizarnos, pero organizadamente. No poder ir todo desorganizado. Es que desde el FOSPA podemos aportar eso a los pueblos amazónicos, crear un plan de trabajo con unos objetivos. Ahí tenemos lo más reciente, el Jayaya de Bolivia.
boliviano que supo resistir durante un año un gobierno que se impuso, una dictadura que se impuso. Pero ¿cómo lograron los hermanos bolivianos, el pueblo boliviano, retomar su poder, retomar el gobierno con movilización, pero con organización, pero siempre teniendo claro algo, un plan de trabajo político desde una que surja de una construcción colectiva del debate, del diálogo de ideas, de hombres y mujeres, en este caso del territorio amazónico, de la cuenca amazónica. Nos urge a los 9 países miembros de esta cuenca, a los países amazónicos, a los pueblos amazónicos, encontrarnos para discutir cómo comenzamos a hacer poder popular desde el territorio. Tenemos mucha experiencia ya en la práctica. Lo que necesitamos es lograr tener esa articulación de Estado con el gobierno desde cada uno de nuestros países, porque los pueblos originarios tienen su forma organizativa en el territorio. Los pueblos campesinos, los pueblos quilombolos, los afrodescendientes, los pescadores, tienen su forma organizativa. Lo que estamos disputando, lo que estamos y nosotros entendemos a cada una de las intervenciones que tienen y los comentarios del chat, es cómo hacer para que el gobierno que está en X país preste atención, visibilice el Estado en el territorio, visibilice esas formas ancestrales, milenarias que tenemos los pueblos amazónicos. Y reiteramos, mucha movilización, con mucha organización, pero con un plan político. Y es hora ya de que el FOSPA, que este Foro Social Panamazónico, en esta 9ª edición virtual por una pandemia, nos propongamos construir un plan político para comenzar a hacer gobierno desde el territorio, gobierno local, como aquí nosotros en Venezuela decimos gobierno comunal. Eso es que comenzar ahorita, en este dedo sabroso, entre hermanos y amazónicos, a comenzar a construir, que nos sirve dejar las bases para comenzar a construir esa propuesta colectiva de cómo comenzar a hacer un pacto social con los diferentes gobiernos, para que nos visibilicen, repito, para que nos reconozcan que tenemos formas organizativas, políticas, económicas y sociales en cada uno de nuestros territorios. Por ahora lo dejamos hasta aquí. Gracias, compañeros de Venezuela, por sus aportes. El compañero Washington nos pide la grabación. Sí se está grabando, ¿no? Sí, se está grabando, entonces también se estará compartiendo. También recordémosle que se está transmitiendo en vivo, ¿no? El evento a través del canal de YouTube del FOSPA, también en las redes sociales. Así que también se puede estar accediendo ahí los que no estén dentro del chat, pero sí se está grabando y eso también se lo estará compartiendo. Nos dice Washington, compa, si la grabación puede ayudar. Estoy viajando, está bueno. Sí, entonces seguimos recogiendo aportes. Ya habíamos pasado la primera hora del grupo. Tendríamos todavía suficiente tiempo para, mientras se siguen cogiendo anotando los puntos de intervención, poder seguir recogiendo otros aportes que los quieran plantear los compañeros y compañeras. Quizás aportar un poco aunque estoy de moderador, quisiera aportar un poco desde la experiencia de autogobierno que tenemos en la Amazonía ecuatoriana. Sin duda es un tema fundamental el fortalecer todas las formas de autogobierno, todas las formas de poder popular. Hay gérmenes, o no solo gérmenes, sino experiencias concretas e importantes de poder popular a nivel de los territorios. Esto se ha venido demostrando en el caso del Ecuador, donde siempre ha habido una postura, una posición de las organizaciones amazónicas en defensa de sus derechos, en defensa de sus territorios, y eso siempre ha estado respaldado por el ejercicio de autogobierno y de poder popular. Siempre, incluso el principio de nuestra organización es la libre determinación y la autonomía, así que son temas que están muy vivos, muy vigentes en la práctica concreta de las organizaciones indígenas amazónicas. Por las exposiciones y aportes que se va dando, vemos la importancia de trascender, ¿no es cierto?, de una alineación o de un sometimiento a las políticas públicas de los estados o a los designios o planteamientos generales que puedan plantear cada uno de los gobiernos o estados hacia nuestras propias formas de control de los territorios. Quizás la pandemia es una experiencia que puso a prueba las prácticas de poder popular y de autogobierno de las organizaciones, y de la cual hemos logrado salir adelante precisamente gracias a estas prácticas, gracias a estas formas, a estas estructuras. Es lo que nos ha permitido superar momentos críticos
sobre todo en los momentos, en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, es muy importante esto reflexionar, creo que es más que vigente en estos momentos del hablar del autogobierno, de la libre determinación, porque habiendo atravesado estos 8 meses de pandemia, prácticamente en el abandono por parte de los estados, o al menos hablando en el caso del Ecuador, del estado ecuatoriano, haber superado esta calamitosa situación gracias a las propias formas de autogestión, gracias a las propias estrategias y herramientas desarrolladas desde las organizaciones, cuanto para el tema de la provisión de alimentos, de las brigadas médicas, del registro incluso y la generación de la información, de las campañas de comunicación. Todo esto refuerza pues el ejercicio de autonomía y libre determinación a través del fortalecimiento de los gobiernos propios. Hay varias experiencias a nivel territorial que quizás unas con más fuerza que otras, en el caso del territorio ecuatoriano, pero todos en general comparten o compartimos esta matriz que es el autogobierno, el poder local. Más aún, luego de haber atravesado, en el caso del Ecuador, pero también del resto de América Latina, experiencias de movilización sumamente importantes en el año 2019. Ustedes conocen el caso del paro nacional en el Ecuador o el levantamiento indígena que alcanzó niveles de trascendencia a nivel internacional y fue sumamente un estallido social, pues ahí también se pusieron a prueba estas formas de poder local, poder desde los territorios. El gobierno desde los territorios fue prácticamente lo que se impuso durante esas jornadas de lucha, ¿no? Entonces solo pongo como esos antecedentes para matizar en torno a las experiencias concretas, pero obviamente la propuesta va hacia lo que ya muchos habían señalado en la necesidad de fortalecer nuestro gobierno. Con este otro aporte que hay de Juan Clímaco es el de fortalecer nuestro gobierno propio para contribuir a través de estrategias de educación y formación desde nuestras leyes de origen, como los usos y costumbres, para formar nuestras comunidades y lograr ejercer un poder popular. Creo que justamente va en la línea que habíamos estado interviniendo. Entonces, esos siguen siendo los aportes. Quisiéramos incentivar a que sigan participando tanto en el chat cuanto con su intervención. Todos los hermanos y hermanas que están conectados, todavía tenemos un tiempo para poder seguir recogiendo sus aportes. ¿Aló? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Mire, yo simplemente quiero como puntualizar lo que tú acabas de exponer y lo que se ha ido escuchando. Yo creo que cuando se habla de poder local, habría que colocar en plural poderes locales, porque cada nación y cada pueblo tiene sus propias formas de gobernar y de gestionar su tierra y su territorio y sus problemas. Sabemos que desde los gobiernos centrales siempre se ha querido avasallar esas iniciativas y esos poderes locales. Y también yo creo que se debe hablar de poderes locales inclusivos, porque sabemos que en los diferentes países amazónicos, algunos países tienen más leyes que favorecen esas autonomías, esos poderes locales, pero otros que no lo tienen. Y en el Perú, por ejemplo, hay muchos, hay el pueblo Aguajún que está luchando por el reconocimiento de sus derechos y que la Constitución no le reconoce, pero ellos no están esperando hoy en día. Me acuerdo en un foro que se tuvo en La Paz, ellos nos explicaban eso, ellos no están esperando el reconocimiento del gobierno central para actuar, para ejercer su propio poder, y lo están construyendo ellos mismos, y ellos mismos decían: nosotros estamos antes aquí, ocupando estas tierras, viviendo en estas tierras, antes de que se nacieran este tipo de gobiernos que trajo la colonia, y que pues con estructuras colonizadoras. Entonces, yo creo que lo importante es reflexionar sobre, en plural, y poderes inclusivos, ¿no? Inclusivos y con respecto
respeto del medio ambiente, respeto de la naturaleza, respeto de las comunidades, de los usos y costumbres, y alternativos, realmente alternativos a este sistema que nos está llevando a donde estamos, ¿no? En esta autodestrucción, y crear pues modelos realmente alternativos de gobernabilidad y de poder local, para enrayar para dejar de lado y limitar todos los problemas que nos traen los gobiernos centrales, como lo hablaban los amigos de Colombia, todo lo que es el narcotráfico, todo lo que es el problema de impedir los procesos de paz, etc. El poder local debe ponerle límite a esto y potencializar los saberes locales y una forma de convivir diferente a ese modelo de acumulación, y más de un modelo de compartir y de solidaridad, ¿no? Una economía más solidaria, más circular, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido es que colocaba yo la pregunta antes, ¿no? Sobre qué modelos, bajo qué modelos es que queremos nosotros ejercer ese poder local, y una vez más tienen que ser poderes locales diversos e incluyentes. No podemos imponer un solo modelo porque son muchos los pueblos y los saberes que pueblan la Amazonía. Gracias. Gracias al compañero. Perdón que estoy aquí con el teléfono. No sé si tenemos más aportes. Ya no tenemos por el momento más aportes en el chat. Andrés, hay entonces, un grupo si me permites, de WhatsApp también, pero no ha habido mayor. Claro. No, pero ¿quién más va a intervenir? Saludos. No teníamos nadie pidiendo en este momento. Salud. ¿Nos escuchan? Sí, adelante. Ok. A Venezuela. Está un poco entrecortado, pero ahora sí. Sí, adelante. Vos para Venezuela, ¿nos escuchan? Bueno, escuchando la intervención de Luis, es muy importante. Nosotros de aquí de Venezuela, menos como material de apoyo, para que quede en manos de ustedes nuestro compendio de leyes orgánicas del Poder Popular, para que la revisen y vean esos elementos como un ejemplo. Como dice Luis, bueno, hay comunidades locales, esa multiculturalidad, esa pluriculturalidad, y el ejercicio y la acción en los territorios es distinto. Pero nosotros queremos dar un pequeño aporte con un material de estudio, de ensayo. Nos vendió nuestra constitución bolivariana, nuestro plan de la patria, que es una ley constitucional distintivo muy importante, conservación de vida en el mundo, la lucha de la humanidad. Entonces vamos a buscar los canales para a través de los grupos, por lo menos los links de las leyes sean de real de apoyo para ustedes y que comprendan un poco sobre nuestra realidad sobre la Amazonas. Gracias a los compañeros de Venezuela. Estaba el compa de Colombia. Andrés, es que tú también colocaste un ejemplo muy importante y también lo refería a los compañeros de Venezuela, y es que si uno leyera qué fue lo que pasó en Bolivia, encontraría la razón por la cual un pueblo fue capaz de obligar a una dictadura a que convocara unas elecciones y además a ganárselas.
estamos hablando de una dictadura. Y eso significa que en últimas lo que allí determinó la disputa de poder en Bolivia fue fundamentalmente el gran tejido organizativo que tiene el pueblo de Bolivia. Eso sería, para leerlo así claramente, que fue el factor determinante. Lo que quiere decir que es esas formas de organización propias, esas formas de gobierno propio, el gobierno comunitario o comunal, como dicen los compañeros de Venezuela, pero en general en América Latina se habla de lo comunitario, es lo que determinó la disputa de poder allí, finalmente. Y por eso inclusive, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, el Movimiento Amplio por el Socialismo dice más IPSP, que quiere decir Movimiento Amplio al Socialismo, instrumento político de la soberanía popular. Es todas las organizaciones sociales allí en Bolivia tienen un reconocimiento político como gobierno propio, y el MAS es el instrumento que les permite ser parte del gobierno institucional, porque así es la manera como es que hasta ahora los estados dicen la población se representa ahí. Pero en últimas, lo que va a seguir determinando, y ojalá así sea en adelante, el desarrollo del proceso de cambio, como llaman allí en Bolivia, es el factor determinante de la realización de ese proceso de cambio está en los gobiernos propios, que está determinado por la fortaleza de las organizaciones sociales y de las organizaciones comunitarias en todos los sectores, en lo sindical, en lo indígena, en lo campesino, en lo urbano, en lo estudiantil, las mujeres, las juventudes, etc. Y ese, en últimas, lo que va a determinar las posibilidades de construir un modelo de desarrollo propio, el desarrollo comunitario, pues distinto al desarrollo del capital. Y eso es, lo mismo lo podríamos leer en el caso de Colombia, por ejemplo. Las comunidades y los pueblos del suroccidente del país, que son campesinas, negras e indígenas, hicieron la minga hace poco, fue para exigirle al gobierno el respeto a la autonomía, el respeto a la autonomía. Allí es donde fundamentalmente ha tomado raíz, ha enraizado la lógica de que los gobiernos y los estados y las empresas, que son los que han creado los problemas, no nos los van a resolver, y que hay que hacerlos entonces con una visión propia y con las manos propias, y con las propias manos. Entonces, esa es la lógica de la movilización hoy, de las movilizaciones hoy, exigirle al gobierno de las empresas que respete la autonomía de las organizaciones y los territorios, y a recuperar el control del territorio. Esta es la disputa fundamental. Eso es lo que tú decías también hace un poco, Andrés, en el sentido de que realmente probamos que frente a una crisis global, frente a una amenaza global para la humanidad y para el planeta, como fue la pandemia, las empresas, ni los gobiernos, ni los estados actuales en general pudieron resolver, darle salidas a la problemática, y que ha sido fundamentalmente desde las visiones propias, las comisiones propias, la cultura propia, la forma de convivir, las formas de gobernar que tienen las comunidades todas, como de una u otra manera se logró contener la expansión del virus en los territorios, y también contener también los efectos en quienes se vieron ¿cómo se llama? Sí, que se vieron afectados por el virus mismo. Y aquí hay que hablar un poco de que en un territorio ya es lógico que hoy existen comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades negras, centros urbanos, procesos urbanos, culturas ya urbanas, y por lo tanto pensarse en un gobierno de territorio significa construir una cultura un nuevo proyecto cultural en donde quepan todas esas diversidad cultural. Y desde esa visión construir entonces las posibilidades de la convivencia
y la gestión comunitaria de ese territorio para el beneficio de todas las comunidades que están allí. Porque eso también hace parte de las estrategias de los gobiernos y las empresas, o los gobiernos de las empresas que se aprovechan de los conflictos interétnicos y culturales que hay en un territorio para exacerbarlos y generar mayor división. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en Colombia, disputas fuertes entre campesinos, indígenas, negros en un mismo territorio, a pesar de que sean de campo popular. Y ahí entonces está la apuesta, como decía Luis, en el sentido de que es necesario reconocernos también en términos de la diversidad cultural, que estamos presentes en un mismo territorio y que debemos ser capaces de gestionar ese territorio desde esa diversidad y en una perspectiva de construir de una cultura que contenga todas esas culturas. Y por último, decir que a lo que dice el compañero de Venezuela es en el sentido de que del intercambio que quiere proponer hacer de las normas. Entonces, ojalá pudiéramos hacer entonces ese intercambio. ¿Qué experiencias de gobierno propio tenemos? ¿Y qué experiencias de gobierno institucional o qué le hemos podido ganar a la institucionalidad en términos de leyes, en términos que favorezcan esos procesos autonómicos, esos procesos de planes de vida propios, de gobiernos propios, ¿sí? De ordenamiento del territorio de manera propia. ¿Cómo es que allá en Ecuador o como en Bolivia concibieron y lograron eso del Estado plurinacional, que significa el reconocimiento de que aquí no hay una sola nación, sino que hay muchas naciones, varias naciones? Que aquí hay muchos pueblos, por ejemplo, que son binacionales o trinacionales. El pueblo Cofán en Ecuador, que es ecuatoriano, que es colombiano y que es Cofán. Ese tipo de dinámicas en términos de ser nación y desde una visión territorial y cultural, cómo lo concebimos y cómo lo resolvemos también en nuestro proyecto amazónico. Entonces también intercambiar sobre eso. Aquí en Colombia están las experiencias de los consejos comunitarios, en el caso de las comunidades negras, está la experiencia de los resguardos y los cabildos en el caso de las comunidades indígenas, que son formas que la Constitución les reconoce autonomías, inclusive para la aplicación de la justicia, para la educación, para muchas cosas. Como decía el compañero Luis, de pronto allá en Perú no se han tenido como esos logros en términos de reconocimiento por parte del Estado de esas autonomías. Quisiéramos un intercambio sobre eso, ¿no? No en todas partes se aplica el Consejo, el convenio 169 y no en todas partes se aplica de la misma manera. En unas partes las empresas y los gobiernos han hecho a unas estrategias que les ha permitido utilizar el convenio 169 para su provecho y no en función de los intereses de las comunidades étnicas. Aquí en Colombia existió un mecanismo que va más allá de consultar a los pueblos étnicos y es también a territorios en donde también están comunidades campesinas y urbanas. Aquí existió la consulta popular, o existe pues, y eso es una pelea en estos momentos, que ha sido un mecanismo para que la consulta popular defina en un territorio qué proyecto estratégico se desarrolla ahí. Y aunque en estos momentos estos gobiernos cada vez más dictatoriales han venido cercenando esos logros que se alcanzaron con la Constitución del 91. Pero yo dejo ahí sí. Entonces, es más o menos esos elementos y también como recogiendo un poco las propuestas que están surgiendo acá en el sentido del qué hacer. Andrés. Perdón, ¿usted se cortó? No, ya acabó la intervención, ¿no? Nos está pidiendo Sofía, Jarrín también la mano. Hola compas, buenas tardes con todas y todos. Soy Sofía Jarrín de Amazon Watch, estoy basada en Ecuador. Bueno, sobre el tema me parece que hay que tener una reflexión y sobre todo con lo que ha dicho Javier sobre el compartir estas experiencias de
del poder local y lograr como procesos territoriales para fortalecer las formas de gobierno propio. En la experiencia ecuatoriana, si bien ha sido el tema de la plurinacionalidad un proceso que lleva muchísimos años en la agenda del movimiento indígena y que realmente se conoce internacionalmente como nuestra constitución, como una de las primeras que asume estos elementos a nivel de la Carta Política del Estado. Desde nuestra experiencia, la territorialización, la implementación real de estas políticas ha sido realmente imposible, realmente imposible. Hay una distancia muy grande y eso creo que tiene que ver con el sentido propio de que siempre estamos esperando como el reconocimiento de este Estado-nación que todavía sigue siendo bastante monocultural y que tiene prácticas tanto a nivel normativo o institucional que no reconocen necesariamente estas diversidades del territorio. Entonces, en ese sentido, en este momento, sobre todo, nos damos cuenta que a pesar de tener marcos constitucionales o normativos garantistas de derechos, sin que incluso la naturaleza es sujeto de derechos, el Estado no constituye realmente un ente que puede garantizarlos ni cumplir con sus obligaciones de garantía. En ese contexto creo que es importante volver al territorio y sobre todo cuando en el momento en el que estamos, o sea, creo que en América Latina existe una crisis de representación política sumamente fuerte, estamos volviendo a un proceso neoliberal donde básicamente el capital financiero y transnacional tienen muchísimo poder y las amenazas en el territorio se ven tangibles desde las empresas hacia las comunidades, es decir, cada vez estamos mucho más amenazados por el extractivismo, por la agroindustria y por varios proyectos de desarrollo que requieren respuestas territoriales, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es muy interesante cómo la construcción del poder local termina siendo una alternativa para resistir eso, ¿no? Y algo que nos convoca aquí en el FOSPA es la defensa de la vida, ¿no? Y justamente el poder articularnos porque vemos que no tenemos desde lo nacional respuestas contundentes para proteger nuestros territorios. Entonces, lo interesante es poder pensar entre nosotros cómo hacer este intercambio de experiencias, pero cómo también poder apoyar procesos de resistencia en otros lugares, cómo estar mucho más integrados, porque el poder corporativo de las empresas transnacionales que finalmente terminan capturando a los estados nacionales están súper organizados. La pregunta es cómo nos organizamos nosotros para poder fortalecer este poder local. ¿Cómo desde sociedad civil, desde sectores de la academia, cómo podemos desde actores que estamos preocupados de lo social y de la naturaleza, cómo podemos dar esas alternativas? Entonces sería ideal como ver si es que existen experiencias de poder local dentro de quienes estamos aquí como para compartir y decir, bueno, esto nos sirvió, ¿no? Y cómo lo podemos replicar en otros lugares. Entonces, eso. Hola, a mí se me desconectó, pero parece que ya estoy de vuelta. No sé si pueden escuchar. Escuchamos. Se me había ido la señal. Sí, se me ha ido la señal, pero ya está de vuelta. Creo que ya justo estaba en la final interviniendo Sofía, o no sé si se cortó de ella también. O no sé si tenemos más aportes. Nadie, no han pedido la palabra. Sí, se nos desconectó un ratito, perdón. Ya estoy de vuelta. No ha habido nadie que pida. Había algunos comentarios que estaban puestos justo como se inició. Se me borró, no los puedo leer.
No sé si en esta parte, como ya está entrando en la parte, no sé si Paula nos podría como ayudar como recapitulando los puntos centrales, porque prácticamente para ya eso son lo que se llevaría a la plenaria, ¿no? Entonces quizás es bueno socializarlo con todos, hemos estado interviniendo constantemente, nos va a ayudar eso como ya tener una visión conjunta de todo lo que se ha debatido hasta aquí. No sé si Paula nos podría dar como poniéndolo eso, puesto que no tenemos ahorita intervenciones por el momento. Ok, sí, voy a tratar de hacer destacar algunas de las cosas que se han planteado. Por un lado, hay una visión común desde la perspectiva de la problemática en la Amazonía relacionada con, digamos, la forma en la cual se siguen implantando estos proyectos distintos, proyectos estratégicos o políticas estatales desde una mirada que no respeta la cultura, la identidad, sin procesos de consulta, etcétera, ¿no? Entonces, eso sigue siendo como una problemática que además está exacerbada en los contextos de la pandemia y se comentaba mucho cómo en este contexto además hay una invasión muy fuerte a tierras y territorios indígenas, por ejemplo, en el caso de Brasil, una arremetida fuerte por temas mineros, por temas de la expansión de la agroindustria, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digamos, es importante a la vez reconocer que los estados no tienen formas en las cuales se reconoce y se otorga una participación política efectiva a las distintas comunidades y pueblos para el ejercicio de su gobierno, ¿no? Si por un lado hay avances o se plantea la experiencia el ejercicio de todo el marco legal desarrollado en Venezuela, pues no todos los países están en las mismas condiciones e incluso se plantea cómo hace falta apoyar o pensar en una perspectiva de procesos constituyentes en los países amazónicos para poder dar la vuelta a este marco constitucional desde una perspectiva colonizada, monocultural y patriarcal. También entonces se habla de la necesidad de fortalecer estas estructuras de gobiernos comunitarios, de gobiernos propios, pero que en algunos casos están reconociendo que hay un permanente diálogo con instituciones del Estado. Entonces, en ese caso todavía hay muchas tensiones como para entender cómo se puede dar esa articulación, ¿no? Es importante también pensar que no solamente necesitamos mirar en esta perspectiva romántica de los gobiernos comunitarios y los gobiernos propios, sino también mirar que hacia adentro del ejercicio de esos gobiernos también hay muchos temas que abordar, fortalecer, por ejemplo, el tema de la participación de las mujeres y de cómo se sigue mirando las tareas del cuidado como tareas asociadas a las mujeres, donde no necesariamente hay una participación efectiva, permanente, consciente de los hombres también en esas tareas de cuidado y de reproducción de la vida, y por lo tanto hace falta trabajar desde esta sensibilidad distinta de que esos gobiernos y ejercicios de la autonomía pasa por pensar y repensar otros modos de ejercer estas tareas del cuidado desde lo más individual, desde lo familiar, desde lo comunitario, para pasar a una perspectiva más colectiva. Bueno, por ahí han salido como algunos temas relacionados con la problemática y esto ha dado paso a estos debates, ¿no? De cómo construir espacios de participación política efectiva para los pueblos comunitarios, para los pueblos, para estos gobiernos comunitarios, pero decíamos, o se mencionaba acá, en esta permanente tensión de si hay que esperar a que el Estado reconozca o lo que está pasando, y ocurre en muchos casos es a través del ejercicio concreto de los derechos de la autonomía y de la autodeterminación. Se mira la necesidad entonces de reconocer qué cosas y qué experiencias son las que permiten además entender estos territorios de manera diversa, no desde la perspectiva fragmentada, unicultural, sino desde la perspectiva más intercultural, pensando en esta dimensión
más integral del territorio. Y también la fortaleza que significa que en este ejercicio de los gobiernos, de la autonomía y de la autodeterminación, existe una organización fuerte, con un tejido social fuerte, que como en el caso de Bolivia, por ejemplo, permitió exigir en medio del contexto político complejo que estaban viviendo la realización de unas elecciones y de ganarlas, como se decía, ¿no? Entonces eso es parte de, digamos, la existencia o la evidencia de una estructura de un gobierno comunitario, de una organización social fuerte, como para darle la vuelta a todos estos sentidos. Creo que por ahí más bien les agradecería si es que si es que se puede hacer una retroalimentación a estas ideas que he venido como recogiendo desde lo que se ha planteado en este grupo. Excelente, Paula, muchas gracias. Una muy buena o más que todo sistematización, ¿no?, de todo lo hablado, que es muy importante. Con eso ya vamos perfilando también la exposición para dentro ya de pocos minutos. Solo nos quedarían 20 minutos más para pasar ya a la plenaria general. Teníamos unos aportes más aquí en el grupo de chat. Los voy a leer, se los puede igual incorporar. Bueno, Lucía Barbosa felicita las ideas recogidas por Paola. Luis Urrego, los compañeros de Bolivia y todo el trabajo de las autonomías guaraníes que van avanzando poco a poco y creando nuevas formas de poder local sin copiar los poderes habituales y centralizados. Justamente es la vía que ya varios habían intervenido, ¿no? Trabajar desde las iniciativas propias. Eli Joana plantea mirar propuestas, esto sería una propuesta también, mirar propuestas de experiencias para exigir a los mandatarios a convertirlos en nuestros aliados para cuidar y defender el territorio. Todos y todas vivimos en un territorio. ¿Por qué permiten el daño, el saqueo y el extractivismo? Sería la pregunta justamente a los mandatarios. Bulbul Mankin. Está en inglés. Están los pueblos indígenas de la Amazonía reconocidos por los gobiernos como pueblos indígenas. Es una pregunta que hace, ¿no? ¿Están reconocidos los pueblos indígenas como? Esos tendríamos por el momento. También quisiera invitar, ya que pienso que se han recogido muchos ya de los criterios y las intervenciones expuestas, que también en estos últimos minutos, si tuvieran alguna propuesta específica para hacer incluida en la acta de Mocoa, que es la que va a salir el día final, bien importante este tema, obviamente. Entonces, ¿Aló? ¿Puedo participar? Obviamente será planteada en la plenaria y esa plenaria alimenta bastante esa parte. ¿Aló? ¿Puedo participar? Tal vez si alguien lo tiene. ¿Aló? Sí, claro que sí. Adelante. Hola, buenas tardes con todos y todas. Para mí es un honor. Sí, adelante. Sí, ¿me dejo escuchar? ¿Aló? Sí, sí, compañero, adelante, te escuchamos. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor de escuchar, estar presente en esta plenaria. En realidad, quiero plantear un aspecto fundamental en el tema de gobierno de los pueblos indígenas, ¿no? Ya que se está tratando de realmente estos temas de cómo realmente tener un buen gobierno dentro de los pueblos indígenas. Se ha percatado en Perú, ¿no?, un problema muy fundamental. Es que en la estructura del Estado no están consideradas las comunidades nativas, sino solo llega hasta los centros poblados, más no como comunidades nativas. Yo quisiera o de repente pedir desde Perú, ¿no?, en estos momentos, de que a nivel de las comunidades, o cómo será en diferentes países, la consideración de las comunidades nativas dentro del Estado. En Perú realmente no están consideradas las comunidades nativas dentro de la estructura.
Y es un problema. Por eso que el Estado realmente no atiende a comunidades nativas, sino atiende a centros poblados. Por lo tanto, realmente nos dejan de lado, ¿no? Porque somos como una institución privada para el Estado y ahí está el problema. Entonces, desde Perú realmente yo planteo de que se incida, ¿no?, a los gobiernos locales, que los pueblos indígenas tienen que estar incluidos dentro de la estructura del Estado para que el Estado sea responsable de la atención a estos pueblos. Muchas gracias a todos. Saludos. Adelante, hermanos de Venezuela, y muchas gracias al hermano de Perú también por su intervención. Bueno, un saludo al hermano Caleb de Perú. Caleb, aquí en Venezuela queremos compartir esa idea contigo, bueno, con el resto de los compañeros. Tenemos una propuesta, nosotros la consideramos aquí como la toparquía, el poder del lugar, ya que, bueno, se tuvo una crítica de las políticas gubernamentales y en concentración en los conglomerados sociales y políticos, y que el poder popular estaba, lo que tú mencionas, estaba en la periferia, estaba fuera de esos conglomerados sociales. Un gran pensador nuestro llamado Simón Rodríguez hablaba de la microscopia y de la escuela, de esa visión del tejido social. Por eso él define la toparquía como un invento americano, republicano y federalista, el poder del lugar, del territorio, con voluntad, célula social y colectiva de voluntad política integral de un tejido social general y de nacimiento del poder. Desde aquí de Venezuela, nuestras comunidades indígenas gozan de este gran proyecto de ideario de nuestro pensador Simón Rodríguez llamado la toparquía. Y tenemos muchos elementos, trabajos, ensayos, documentos que podemos facilitar al compañero Caleb desde aquí de Venezuela. Saludos. Gracias, compañero. Gracias, y justito del FOSPA es que estos se tejan, ¿no?, estas alianzas, estos lazos y el intercambio también de información o de experiencias es sumamente importante. Verde, colectivos de producción, nos describe en el chat, atención para la relatoría esta parte, recuperar la autonomía de nuestros pueblos que hoy nos siguen colonizando con estas tecnologías y el poder de un papel moneda. El poder local quizás podemos empezar a recuperarlo dependiendo en lo menos posible de estos gobiernos impuestos por los poderes económicos. También va en la línea que hemos venido abordando en este foro, ¿no? Quiero invitarles, porque ya estamos en la parte final y nos han pedido estar como muy ajustados al tiempo. No sé cómo estamos de hora. Déjame mirar. Sí, estamos con 15 minutos todavía. Entonces, en esta parte final quisiéramos pedirles, si ustedes, además de lo que escucharon en la relatoría y los últimos aportes que se han hecho, si tienen, consideran algún tema, algún punto que sería importante para la Carta de Mocoa, es decir, el pronunciamiento ya final, oficial que se lo va a tener, sería importante escucharlo también. Obviamente, les decía, todo lo que aquí se genera en la relatoría alimentará toda la propuesta de la Maloca 3 y a su vez formará o se integrará dentro de la Carta de Mocoa, pero si hay algún tema que se considere de parte de todos ustedes que es muy importante que tenga esa especificidad dentro de la Carta de Mocoa, sería importante también que lo puedan plantear en estos momentos. Cualquiera de los compañeros podría, obviamente hay cosas que ya se le han puesto, pero si alguien quiere hacer énfasis en algo específico, también lo queremos receptar. Por aquí. Saludos, Jarbas desde Venezuela, Puerto Ayacucho. Saludos, saludos, compa. Para esa carta que vamos a construir colectivamente de manera virtual y que el domingo tendrá lectura como parte de las conclusiones de este 9º Foro Virtual Panamazónico, es importante, creemos nosotros desde aquí, por la experiencia que estamos haciendo de gobiernos comunitarios, de gobiernos comunales,
solicitar y que también los gobiernos den paso a la democracia participativa y protagónica del pueblo. El siglo XXI, sin duda alguna, con estas grandes movilizaciones, está demostrando que la democracia representativa ya es una forma de hacer política del pasado. La representatividad no nos lleva a nada bueno. Necesitamos democracia con participación de pueblo y protagonizada por los pueblos. Ese es uno de los aportes que queremos hacer para esa carta de Mocoa. Democracia participativa y protagónica desde los pueblos, no más democracia representativa, burguesas, neoliberales. Gracias. Muchas gracias. Sumamente importante, ¿no? Estos criterios. ¿Tenemos alguna otra intervención, compas, para ir cerrando ya esta parte? Se ha recogido, pienso que ya todo en la relatoría, y a su vez de estos últimos puntos que se los está mencionando, se los pueda subrayar para su inclusión. Yo quisiera, ¿me permites, Andrés, un ratito? Quisiera Claro. pedir, que ha salido con mucha fuerza esta necesidad de compartir, de fortalecer los gobiernos propios, ¿no? Los gobiernos comunitarios, e incluso fortalecer estas, intercambiar estas experiencias respecto a cómo ha sido esta articulación con las estructuras del gobierno, de los gobiernos nacionales. En este sentido, quisiera preguntar si es que hay alguna propuesta de cómo llevar esto adelante, de qué iniciativa permitiría, digamos, trabajar, y si hay en este grupo organizaciones, instituciones, personas que quisieran como liderar un proceso en ese sentido, ¿no? Creo que es importante. En el FOSPA hay ideas, hay iniciativas que luego se convierten en ejes de trabajo. Entonces, dejar planteado eso, ¿no? Cómo desde esta perspectiva y con todo lo que se ha discutido podemos hacia adelante seguir desarrollando el tema. Sí, sin duda sería importante esta parte que señala Paola. Ya nos envían también el link, pero antes de eso sería importante cerrar esta parte con la pregunta que hacía Paola, si alguno de los compañeros quiere puntualizar esa parte, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta específica o los mecanismos? Porque ya nos envían el link de la plenaria que en 10 minutos va a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes adelante. desde Venezuela. Adelante. Buenas tardes desde Venezuela. Le habla la voz femenina, también aporta para el FOSPA. Es Nancy Guzmán. Soy una mujer de 54 años, madre de hijos hombres. Y puedo decirles a cada uno de los compañeros y compañeras del FOSPA que las mujeres parimos hombres y mujeres, hijos e hijas, para multiplicar las ideas. Pero nosotras mismas también parimos ideas a cada día. Esas ideas que sostienen la vida. Ahora bien, si revisamos nuestra historia de la América y revisamos nuestra historia de los pueblos amazónicos, veremos que tenemos unas raíces originarias ancestrales y tenemos unas raíces de los siglos, digamos, recientes, de los últimos 500 años de nuestros libertadores. Y entre esos, el Gran Bolívar. De los 9 países, tenemos 5 países bolivarianos. Y es allí donde está la doctrina bolivariana, que aunada a la doctrina filosófica del gran saber de nuestros ancestros indígenas amazónicos, podemos dar resultados maravillosos para crear nuestros soportes ideológicos jurídicos que nos van a dar la teoría y las bases filosóficas y jurídicas para hacer los caminos de las utopías de la vida. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Aquí las mujeres decimos, la sabiduría nos viene de los abuelos. La vida la sostenemos las mujeres a través de la Gran Madre, la Madre Tierra, la casa de todos. Muchas gracias, compañera. Nos da mucha fuerza esa energía, ¿no? Que nos contagia, lo sentimos. Estamos separados por la tecnología, por estas cámaras, pero esa energía se la siente hasta acá. Un saludo acá desde la selva también donde estamos. Estamos Eso ya lo en la lleva parte... el gran